Bueno, bienvenidos a otro capítulo del Parche Paranormal. Hoy estoy con mi amigo Lucho, que es docente. Tiene unas historias muy interesantes. La idea es como en el capítulo anterior intercambiemos historias. Ya poco a poco nos iremos enfocando en temas específicos para cada capítulo, como brujas, como historias de la selva o de soldados y cosas así. Entonces, bienvenido Lucho al Gracias. segundo capítulo. No sé si quiere empezar o arranco yo con una historia. Arranque usted va. Va que Bueno, empiece. la primera es de esa niña mimada que siempre tuvo todo, estaba en la universidad y estaba muy encariñado, muy enamorado de un muchacho. Entonces tenía mucho dinero, entonces hicieron una fiesta muy ostentosa en una finca, pero solo de ellos. Las fincas que tienen piscina, cancha de fútbol, bar, bueno, una finca súper grande. Entonces la chica llevó al muchacho y llevó a su prima, que es la que narra la historia. Durante la noche la chica fue muy prepotente y muy grosera con el muchacho, lo que hizo que pues su interés se fuera hacia otra persona. Pues al ella ver eso, que ella pues lo había invitado porque iba con ella, le dio un ataque de celos. El hecho fue que todos tomaron, disfrutaron como hasta las 12 de la noche, y a las 12 de la noche la que cuenta la historia se fue con su novio a la habitación. Dice que a eso de las 2 de la mañana la prima la llamó al celular súper alterada, súper nerviosa, que era, decía, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué me llamas si estamos aquí en la finca? No, que venga a la cancha de fútbol, que la necesito urgente, necesito que me ayude con algo. Entonces ella pues salió corriendo, cuando llegó estaba muerto el muchacho. En un ataque de celos, la muchacha cogió un cuchillo y lo asesinó. Entonces pues ahí obviamente se acabó la fiesta. Al parecer los otros chicos como que no se dieron cuenta porque ellos estaban aislados, se fueron a un lado aparte y pues la única que sabía era ella, la prima, y pues el muchacho ya había fallecido. Como la chica era de tanto dinero y era de ese dinero que no se sabe si es bueno o malo. No sabía mucho que ya estaba muerto. No, no, Entonces no, de había la la... chica, el dinero de Ah, la ok, ok, chica. ok, ok. Entonces llegaron y como que cuadraron todo y eso nunca se supo. Entonces la condición era que la chica, la prima, no contara nada. Sí. Y pues obviamente la chica era una persona como muy honesta, como muy y fue muy difícil tener que olvidarse de eso y no irse a las autoridades a contar que habían asesinado a un compañero. Pero entonces pasaron como 6 meses cuando el papá de la chica que asesinó al muchacho lo llamó, que por favor fuera con la hija, que estaba volviéndose loca, que no podía dormir, que no podía, que estaba súper demacrada, súper acabada, que no sabía qué hacer. Entonces a ella pues se le hizo raro porque su prima era una persona muy fuerte, Sí. antes demasiado. Entonces ella decidió irse. Hasta ese momento pues todo normal, no ha pasado nada paranormal. Pero cuando llegó a la casa, entonces, y ya empezó a hablar con su prima, se dio cuenta que era que no podía dormir. Ella decía que había un ente que llegaba, le tumbaba las cosas, le dejaba raspaduras en las puertas, le hacía ruidos, la cual no la dejaba dormir. Y aparte de eso, el cuerpo de ella amanecía Mm. rasguñado, le tiraban las sábanas, le jalaban las partes del cuerpo. Entonces la prima dijo que sí, que se quedaba. Entonces ella pensó que tal vez era por como el sentimiento de culpa por haber matado al muchacho. Pero bueno, cuando se empezó a quedar, empezó a darse cuenta que no, que como la prima decía, empezaban a mover cosas, escuchaban gritos, pero gritos de hombre así como muy fuertes. A ella no le hacían nada, pero a la prima le atormentaban terrible. Poco a poco, pues la prima se fue como, ya estando acompañada, como relajándose y demás. Pero entonces ella dijo no más, la que cuenta la historia dijo no más, voy a denunciar, voy a decir qué está pasando, porque esto no se puede quedar así, era un muchacho con una vida por delante y esto se tiene que aclarar. Entonces contactó a la policía y quedaron que la iba a entregar en un partido de fútbol. Esa historia fue en Bogotá. Entonces listo, entonces cuadran ahí con los agentes y demás. Entonces estaban solas las dos viendo el partido cuando ella se fue a traer al policía. No quiere decir, la chica nunca se relajó por total porque nunca dejaron de pasarle las cosas. Y ella siempre decía que lo veía él al chico que mató. Entonces cuando se fue para la gente y volvió, ella dice que vio
cómo la chica se iba de la mano con este chico. O sea, salió muy El raro porque, fallecido con el... sí, con el que la había matado. Porque uno siempre se imagina como el fantasma, ¿no? El Sí, translúcido. No, una persona tal. Y que se fueron caminando hacia la tribuna. se perdían entre Y la gente. nunca jamás se volvió a ver la prima. O sea, se desapareció totalmente. Pero entonces ahí también pues va otra cosa, ¿no? Pues no, podría decir se llevó el alma, pero ahí queda el cuerpo. Pero no, desapareció Totalmente. totalmente y todo se fue. Entonces, esa es la primera de hoy. Buena, estuvo buena. Pesado porque uno al principio pensaría que pues que la muchacha estaba un poco, La mente puede ser. sí, algo rayadita, por decirlo así, por el suceso, ¿no? Por el asesinato. Pero ya cuando pasa de imaginar cosas a que las cosas sucedan, mover cosas, Ujú. escuchar ruidos, que le tumben, arañazos, todo eso, pues ya uno entra a preguntarse, ¿Qué pasa? sí, eso ya no está tanto en la mente No tiene como uno tanta cree. lógica Sí, como es complicado, es complicado. Y el hecho de que no se haya encontrado el cuerpo, como usted dice, o sea, es muy raro. es difícil que un, bueno, difícil dice uno porque uno no conoce mucho, pero entra uno a creer que un fantasma viene por eso, por un espíritu, por un alma, así, No, sí. pero ¿y el cuerpo dónde ¿Y quedaría? dónde está? O sea, también es eso, que es dónde Sí, está ese cuerpo. excelente, excelente. Bueno, yo tengo una historia, esta sí es verídica, pasó a un conocido, ¿sí? A un señor muy cercano a la familia. Resulta que de un día a otro el señor manifestó a su familia que, que no podía comer. Literalmente, pues no es que no pudiera comer, sino que él cuando consumía cualquier alimento, él decía que le sabía a tierra. No, Entonces, al momento de él tragar, pues la comida se le devolvía porque pues, no el le hallaba sabor. gusto, no le hallaba sabor e incluso perdió las ganas de comer. Ya. Mencionaba también que en las noches, en sus sueños, era atormentado, no lo dejaban dormir, era máximo 30 minutos, sueños cortos, se despertaba asustado. Y así pasó un tiempo, el señor fue al médico, fue a varios especialistas, lo revisaron, estudios sabidos y por haber, Todo todo bien. bien, todo bien, el señor no presentaba ninguna. Lo único que presentaba era pues ya lo De no comer y decrépito no que se dormir. veía de no, exacto, de no comer, de no dormir. Y ya la familia llegó a un punto en el que no sabían qué hacer. Eh, y un conocido de la familia les mencionó sobre un lugar donde se trabajaba toda esta parte de la brujería, la hechicería y demás, y que conocía a una señora. Efectivamente, la familia decidió llevar al señor ya básicamente en los huesos, Eso ya ¿sí? casi la última opción Sí, ya, que se toma ahora, ¿no? exacto, no sabía más qué Sí. hacer porque no, médicamente estaba bien. Llegaron donde esta señora, la señora lo revisó, dijo que sí, que efectivamente pasaba algo con él. Eh, Seguidamente pasaron a hacerle un ritual, él contaba que fue en una cascada, la señora comenzó a hacerle, como mencioné, un ritual, le dio su brebaje y todo, y él comenta que empezó a vomitar mucho, pero de forma que no podía parar y el vómito era negro y olía mal. Entonces, O podrido. exacto, él no sabía ni qué vomitaba porque ya mucho tiempo sin comer, pero todo lo que vomitaba era negro y seguía y seguía y seguía y no paraba. Eh, Hasta el punto en el que el señor ya se sintió bien, lo sacaron, se le dio comida al señor. Por primera vez en mucho tiempo pudo comer, comió Y el incluso de sabor forma bien y todo. ostentosa y demás. La señora le dijo que pues esa era la primera parte, que tenía que asistir posteriormente, como a la semana, a los 15 días, él volvió a asistir para ya terminar con su trabajo. Ella le mencionó que efectivamente ya le habían trabajado, le habían dado de comer algo, cierto bebraje. Incluso la señora le dio el nombre de la persona que le había hecho eso.
Mm. ¿Y era conocido? Sí, era una conocida ahí del barrio donde el señor vivía. Sí. Y obviamente pues él decidió enfrentarla, encararla. Y efectivamente la señora aceptó que sí había sido ella, no era su objetivo, ¿sí? Que su objetivo era más romántico, más de que él se enamorara de ella, cosas así, Porque ahí lo mata. pero se le pasó la mano, exacto. Eh, y ella cuenta, o él cuenta, que todo sucedió por un tinto que le recibió a la señora. Casi siempre eso se hace en bebidas oscuras, que no se vea Sí, lo que lleva. entonces eh, cabe en la reflexión de la historia que ya no se puede recibir nada de nadie, porque es que, imagínense, unos días más y el señor se muere. Solo agua. Sí, Y eso. y de gente, no, y es que ni de conocidos, porque la persona no A conocía. veces, y no solamente es por enamorados, a veces por envidia o porque Exacto. simplemente me cayó mal o quiero que se arruine porque le está yendo mejor que a mí. Sí, Eso es un problema y se da mucho. Lo que pasa es que uno no lo ve porque sí, no o está en ese uno, mundo, pero sí se da eh, muchísimo. sí, y es real, y uno no, a veces uno no cree en estas cosas, pero cree que todas estas historias de miedo son fantásticas, Inventadas. creen que son de la imaginación, pero cuando uno lo vive de cerca se da cuenta de que hay otras cosas. Casi siempre en toda la familia le pasa a alguien, A ¿no? alguien, sí, hay, Sí, por lo menos un conocido. sí, le pasa. Sí, interesante. Bueno, eh, esta historia me la envía un exalumno. Es cortica, es sencilla, pero me causa impresión que se ha dado, o sea, se cuenta que pasa mucho. Eh, Eso fue en un pueblo donde yo trabajaba que se llama Zapatoca. El chico tenía que ir a recoger a su hermanita prácticamente de un extremo al otro del pueblo. Ya eran las 8 de la noche, es un pueblo de gente adulta, Sí, donde a las 7 ya casi no se ve gente sí, en la la calle. mayoría de los pueblos. Clima frío, o sea, ese ambiente tenebroso con neblina y demás. Y el niño, el que es un niño, dice que se fue a recoger a su hermanita. Que él empezó a caminar y pues los atajos, se metió por una zona medio boscosa. Que le apareció un perrito chiquitico, un perrito negro. Él dijo, "Ah, tan raro". Pero ligero, Siguió caminando y se dio cuenta el perrito lo seguía. Entonces andó 2 cuadras y ya el perrito no era de este tamaño, sino que ya más era así. grande. Siguió. Ya cuando vio fue un perro así. Él dice, no sé, es lo que él cuenta, no sé si el susto además, que tenía los ojos rojos, súper rojos. Dice, profe, yo salí a correr hasta donde mi abuelita, yo llegué súper asustado. Dijo, no solo es el perro, es la sensación que uno tiene en ese momento, de que usted dice, me va a hacer algo, me da Claro. mucho susto. Dijo, y lo peor fue que se quedó, o sea, yo lo sentía por ahí. Dijo, esa noche nos tocó quedarnos donde mi abuelo y yo dije, no voy a llevarme a mi hermana que no salga Ah, pero ya había mucho. alcanzado a recoger Él llegó hasta donde la abuela ah, y ok. tenía que volver a la casa con la hermana. Pero ya había recogido a la hermana. Llegó a donde la hermana, Ah, ok, sí. ok. Él dijo, no, nos quedamos hoy acá, no me voy a ir. Y uno dice, bueno, pues muy no, pero son cosas que se ven mucho. Por ejemplo, en zonas aisladas se ve eso. Muchas veces, por ejemplo, que ya me contaron una muy similar, donde se fueron con una familia a caminar y no eran de la zona. Y el familiar de la zona quedó a recogerlos y nunca llegó. Entonces empezaron a caminar y era una caminada de 2 horas en la noche, caminados por Borien. Y se les apareció un perro también grande, negro, pues no de ojos rojos. Y que ellos empezaron a seguir al perro porque iba por el camino y llegaron media hora al pueblo. Entonces ellos dicen que en vez de perjudicarlos, los ayudó. Sí. Que de pronto les iba a pasar algo y logró, pues, recortaron un cuarto del tiempo, que no saben porque quedó en camino de todo el mundo de 2 horas, que ellos no iban rápido, normal, Normal. y llegaron súper rápido al pueblo. Entonces hay mucha asociación de estos perros, muchas veces con, Sí, decimos el diablo, pero también he escuchado historias donde no pasa nada malo, sino lo contrario, pasa cosas buenas. sí, Entonces, está ahí, fue en un pueblo conocido de un alumno que, que pues le sucedió y pues la relaciono porque hay muchas de ese tipo. sí, sí. Es que en las zonas rurales siempre tiende
a vivirse estas cosas, ¿sí? Sí, en pueblos y Eh, de veredas sobre de todo. pronto es gente que no, o lugares donde no ha llegado mucha tecnología, como usted lo dice, en las noches se vive mucha oscuridad, Mucha soledad. de pronto también gente que por su edad de pronto tiene unas creencias más arraigadas, Ujú. ¿sí? Entonces, a mí me pasó una vez, yo era muy niño también, y fue en un pueblo, acá de Santander, Río Negro. Tengo dos primos, y su mamá, la esposa de mi tío, ella tenía una finca en Río Negro. Mm. En vacaciones de colegio de niños nos fuimos para la finca. Estaba en cosecha de mandarinas y esa vez nos fuimos a recoger mandarinas. Y nos quedamos en una habitación. Estábamos los tres, cuatro primos. Y estando ahí hablando todos, ni siquiera nos habíamos acostado a dormir ni nada. eh, Escuchábamos cómo nos mandaban piedritas La ventana. a la ventana. Eran de esas ventanas rústicas de madera. Obviamente, mi otro primo y yo, que no éramos de esa familia, nos asustamos, ¿sí? Claro. Y Y no había nada cerca ni nada. no, tal fue la sorpresa de nosotros que mi otro primo, el mayor, dice, ah, es la tatata bruja, Oh. que otra vez empezó a molestar, otra vez está jodiendo. Y como si nada, Y y como si eso, nada, sí. Y, y nosotros como resguardándonos, cuando él se le hizo fácil salir del cuarto y empezó a insultar, ¿sí? En eso que yo me asomo, y esas fincas son como en forma de L, ¿sí? la casa. La casa, Sí. ¿sí? Como en forma de L. Y eso que nos asomamos, y en la punta allá de la esquina del techo había un pájaro enorme. O sea, del lugar de donde estábamos nosotros se veía casi el tamaño de una persona. O sea, como dicen que un chulo Sí, gigante. exacto, así. Pues ya era de noche, no había luz, pero se alcanzaba a ver la figura. Sí, la sombra, que Sí, peor. ay Dios, ese día, que, o sea, petrificado, ahí, ni para adentro ni para afuera, ahí mirando. Y para ello normal. Y ellos lo que hicieron fue coger piedras y empezar a lanzarles. Y ella se, pues, digamos, se bajó por detrás. Yo vendo esa finca y me voy corriendo. Exacto. O sea, y son cosas que pasan, ellos dicen que eso era normal para ellos, que solamente ella iba a molestar y demás, pero no. Eso tiende a pasar, por ejemplo, con la gente que tiene esa sensibilidad. Y como, o sea, uno no llega a imaginar cómo es vivir con eso, pero son personas que logran como su día a día Sí. manejarlo aún con esas cosas tan fuertes. Por ejemplo, esa Ujú. gente que ve fantasmas o cosas Sí, así constantemente. Conozco a alguien que lo hace y lleva su vida normal. sí, ya se les hace normal ver cualquier Exacto. cosa. O sea, uno se acostumbra a cualquier cosa, ¿no? Mm. Bueno, la que yo voy a contar ya, mi última historia va a terminar con la suya, eh, es de un anciano, es en un hospital. Esta lo cuenta un enfermero que se volvió muy amigo del señor. Era un hospital de alto rango, muy respetado aquí en Colombia. Y el abuelito estaba ya estaba en una habitación VIP con todo, pero Sí, nadie iba a visitarlo. De mucho dinero tal vez, pero esas familias alejadas. sí, Entonces él todos los días iba y le hablaba un rato con el señor para ver cómo estaba, para acompañarlo un ratico y demás en sus espacios ahí que podía volarse un poquito. Y el abuelito, pues que bien, pero que nada iba a visitarlo, que ya no sé nada, fue muy triste por eso. Cuando en el último mes, el abuelito, pues él pasaba siempre feliz, no, feliz porque vinieron a visitarme. sí. Y él, bueno, listo, me alegra mucho. Eh, entonces el abuelito empezó a estar más tranquilo y empezó a mejorar poco a poco. ¿Y quién decía que lo visita? Y los muchachos, vinieron a Los visitarme muchachos. los muchachos. Pues el enfermero decía, pues tampoco me puedo meter de Sí, quiénes son. Entonces, y así fue pasando el tiempo, las semanas. Cuando la última vez que él lo vio, sí. él le dijo, vinieron los muchachos y me dijeron que en esta semana nos vamos. Entonces él dijo, vean, entonces ahí sí se le dio curiosidad y él fue a hablar con el doctor. El doctor le dice, sí, puede ser porque está mejorando y eso, pero a él no ha venido nadie a visitarlo. Entonces él dijo,
¿cómo así? Si yo llevo un mes y él me lleva diciendo que han venido a visitarlo constantemente, ¿qué pasa? Entonces, él dijo, bueno, de pronto ya por lo viejito, lo Sí, malito, y pues le ha servido entonces seguirle la cuerda de que lo están acompañando y demás, no le veo nada malo. Pasada una semana después de esa visita, él fue a entrar, ese día le tocó turno de noche y fue a entrar a la habitación. Y vio como dos sombras pasaron. No sé si usted va a una clínica sí. que solo está la entrada y la otra la puerta del baño y Y por el ya. baño no se Sí, sale de es ningún lado. una sola entrada y salida. Entonces él dijo, pero anoche dos personas. Dijo, y entonces revisó el baño y no había nadie. Dijo, una vez me puse. Y fue a hablar con el abuelito y el abuelito acababa de fallecer. Se lo llevó. Entonces lo que él dice es que pudo ser que lo que veía no era un ser vivo, tal vez. Dicen que muchas veces ya cuando estamos Sí, malos, la familia que ya ha fallecido viene a visitarlo, o viene a decirle ya nos vamos sí. o demás, entonces él lo asocia a eso. Lo que a él se le hace raro es que iba mejorando y había mejorado bastante. Pero pues también dicen, ¿no? Se necesitan fuerzas hasta Esto sí para es verdad. fallecer, Para morirse para necesita fuerza morirse. uno. Entonces, pero entonces él dice, uy, yo apenas, no, yo no volví, Sí, salí rápido, avisé al doctor a ver si podía hacer algo, pero no, ya era demasiado. Entonces, como algo que él veía normal, se puso a mirar, a analizar, y entonces decía eso, no era la familia, que nunca, y muraron las estos de visita, sí, nunca tuvo visita. Hasta que él falleció ya fueron sí, a recogerlo. Entonces, fue algo para, él dice traumático para él. sí. Pues sí puede haber de pronto, dice uno que no conoce, cierto contacto, ya al estar tan cerca a la muerte, de Una- pronto con ese otro nivel, Otro plano. con ese otro plano. Pero ahí lo que lo llama a uno la atención es, bueno, está bien, el Señor tiene un poquito más de contacto con ese plano y los ve, pero ¿por qué el doctor los vio? El enfermero. El enfermero, ¿por qué los vio él? Pero él los vio como sombra. Entonces el abuelito los veía Como persona. como personas. Sí, Pues creo yo, ¿no? Porque si no se hubiera asustado o algo. Y para él sí, fue como muy normal. sí, Pues yo digo que también cuando uno pronto está tan enfermo, puede ser que lo que usted dice, ya hay más conexión con sí, ese plano y ya uno puede, por ejemplo, esos pacientes terminales o demás que están muy malitos en las probablemente, últimas. sí. O también pueden ser alucinaciones, pero entonces queda la duda que usted dice, ¿Por qué? porque Sí. se vieron las sombras. O de pronto lo que. Y preciso que dijo en esta semana otra vez, Exacto, ¿no? sí, Y sí, sí, falleció sí, sí, esta sí, sí. semana. Entonces, son muchas coincidencias a Sí, pensar que todo pasa así. todo puede tener explicación, pero a la vez Ok. no. Listo. Eh, vamos a leer una historia de una seguidora. Entonces, les la va a leer. Sí. Bueno, como la emisión pasada, pues Se los invita. alentamos a ustedes a que envíen sus historias para nosotros, pues, contarlas. Si ustedes no pueden hacerlo, pues nosotros aquí lo hacemos por ustedes. Que nos vean como una voz, porque muchas veces uno le cuenta a los amigos, a la familia, y lo que hacen es usted está loco, o se burlan de las personas. Es que le pasó y o sea, por debajean la historia y les dicen que dejen de inventar. Entonces, como también a veces una salida para poder contar lo que nos ha pasado, que no tiene explicación para nosotros. Bueno, esta historia nos la envía Alejandra, una seguidora de nosotros, y cuenta la siguiente historia. Eh, Como para el año 2004, un señor y su hija salieron a caminar por el campo, después de haberla recogido de la escuela, porque tenía que pasar por una montaña. El señor le dieron ganas de orinar y le dijo a la hija que no se saliera del camino, que iba a orinar y que no se demorara. El señor no fue muy lejos y que cuando volvió la niña ya no estaba y que no había ni un solo rastro de ella. Obviamente, reportaron el caso y la búsqueda por 3 años. La niña en ese momento tenía 5 años, o sea que cuando se perdió después de este evento, ella cumplía alrededor de los 7 8 años.
La encontraron unos señores que estaban de camino por ese mismo camino donde ella se había perdido. Y la niña, como lo contaron, eh, dice que ella recuerda que su papá, cuando fue a orinar, volvió por ella y le dijo que se fuera por otro camino, pero que a ella la llevaron como a una cueva y que el papá se perdió y que apareció una persona pequeña y que empezó a jugar con ella, que ella olvidó por completo que tenía papá y que durante 7 años ella estuvo alimentándose de leche que le daba a esa personita, frutas que agarraba por ahí. Dicen que cuando la encontraron tenía ropa muy vieja, pero que no era la ropa con la que ella se había perdido. Y sus exámenes médicos no mostraban ningún tipo de desnutrición. Se encontraba sana. Hasta el momento no se ha podido encontrar la cueva de la que ella habla, pero que la niña tiene costumbres raras como enterrar objetos pequeños como agujas o monedas o hablarle a los animales, pero no a los gatos o a los perros, sino a las aves y a los peces, o sea, a los animales que normalmente las personas no le hablan. Bueno, esto es una historia también Puede ir como de, hacia el lado de los duendes, ¿no? de zonas rurales, duendes, hadas, cuestiones de esas que también se viven mucho en las zonas rurales. Eh, interesante, interesante cómo se pierde la noción del tiempo. Sí, Sí, sí dicen que como yo conté en la historia, en el capítulo anterior, cuando los duendes los llevan como, digamos, su dimensión, sí, pues, o sea, aquí pasan eh, 3 horas y para ellos son 5 minutos. sí, O sea, el es un tiempo se plano altera temporal. totalmente. Son bosques, lo que usted dice, hay comida. Pues lo raro es eso, ¿no? Y que no vea como signos de violencia, ni Nada, sí. no pensaría en una niña se desaparece, pues no es para nada bueno, ¿no? Y lo raro es que vuelva a aparecer. Exacto. Sí, normalmente pues se da por desaparecida y demás Y ya y... es complicado, va a aparecer como va a Exacto. aparecer, pero casi nunca aparece como si nada. Sí. Solo la ropa era lo Y que era, hacía. pues era una niña pequeña, pero no tan pequeña, No, ya ¿sí? sabía, sí. Y ya tiene coherencia en sus Lo historias, tiene raro es que coherencia. volvió el mismo papá, ¿no? Como si se hubiera disfrazado de su papá Exacto, sí, ella dice que el papá fue a orinar y que él volvió por ella, mientras él no. mientras él no lo hizo. Entonces, como fue la, Para la... ganarse la confianza y llevárselo Sí, 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 sí. para el sitio. Bueno, está buena Oye, la historia, interesante, está interesante. chévere. Los animamos a que sigan mandando sus historias. eh, Aquí las contaremos, las analizaremos y obviamente pues le damos los créditos. Si tiene algo más, Yo creo que ya por hoy, para no hacer el capítulo tan largo, muchas gracias por acompañarnos. Igual durante la semana iremos compartiendo las historias. Y ya saben, si quieren compartirlas, abajo les dejo en la descripción el correo. O si quieren participar como tal en la entrevista, tienen varias historias y no y quieren salir, nos contactamos y grabamos un día el capítulo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Chao. Gracias Luis por venir.